Nos encontramos en este magnífico marco del Auditorio Príncipe Felipe gracias a su cesión por el Ayuntamiento de Oviedo. Nuestro agradecimiento tanto por ello como la presencia entre nosotros de sus concejales. No nos puede acompañar el alcalde por un motivo de agenda importante que tenía hoy y en su lugar les va a dirigir unas palabras al concejal de Turismo, Alfredo Quintana. Le cedemos la palabra. Presidente de la Junta General, presidente del Círculo Gastronómico, diputados, alcaldes, concejales, secretarios, miembros del Círculo, autoridades, premiados, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, trasladarles el saludo del alcalde de Oviedo, que lamenta no poder acompañarnos en este acto por motivos de agenda y me ha pedido expresamente que les haga llegar su reconocimiento y apoyo a esta cita. Es un placer acompañarles en esta 11ª edición de la gran fiesta anual del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, un encuentro que ya forma parte de la agenda gastronómica y social de nuestra ciudad y que convierte a Oviedo en un punto de encuentro para quienes comparten la pasión por uno de los productos más representativos de Asturias. Quiero agradecer al Círculo su invitación y, sobre todo, felicitarles por el trabajo que vienen desarrollando desde hace 13 años para difundir, defender y poner en valor la extraordinaria cultura quesera de nuestra tierra. Han trabajado con constancia, rigor y pasión para divulgar la cultura del queso y el enorme patrimonio que supone para Asturias. Porque hablar de queso en Asturias es hablar de mucho más que gastronomía. Es hablar de tradición, de paisaje, de nuestros pueblos y de las personas que generación tras generación han sabido conservar un saber hacer que hoy es parte de nuestra identidad. Y precisamente por eso tienen tanto sentido actos como el de hoy. Una jornada en la que también reconocéis a quienes contribuyen a engrandecerla. Los galardones que entregáis esta tarde son una forma de agradecer el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de quienes ayudan a que Asturias siga siendo una referencia gastronómica dentro y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, enhorabuena a los que hoy van a pasar a formar parte del Círculo como nuevos miembros. Una tradición que refleja perfectamente el espíritu de esta entidad, que sigue creciendo, incorporando nuevas personas comprometidas con la defensa y la divulgación de nuestro patrimonio quesero. Desde el Ayuntamiento de Oviedo vemos con especial satisfacción iniciativas como esta, porque la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes motores de atracción turística. Cada vez son más las personas que viajan para descubrir sabores, productos y experiencias auténticas. Y ahí Asturias tiene una enorme fortaleza. Oviedo, además, ocupa una posición privilegiada. Somos una ciudad acogedora, con una oferta hostelera de gran calidad y con la capacidad de actuar como escaparate de lo mejor de la cocina asturiana. Quien visita Oviedo descubre también los productos, las tradiciones y el talento que existe en toda Asturias, y el mundo de los quesos asturianos es referente en todo esto. Por eso, el trabajo del Círculo tiene un valor añadido, porque contribuye a reforzar esa imagen de excelencia gastronómica que tanto nos ayuda a diferenciarnos como destino turístico. Gracias por seguir defendiendo lo nuestro con tanto entusiasmo y por contribuir a que Oviedo y Asturias sigan siendo sinónimo de calidad y de hospitalidad. Que disfrutéis mucho de esta gran fiesta. Muchas gracias.